Ustedes lo conocen algunos, mi nombre es Oscar Velasco, y hoy día vamos a tratar el tema de DNA. ¿Qué vemos en esta primera diapositiva? Una serie de garabatos, una serie de escritos. Si se fijan bien, este es el garabato original que hizo Francis Crick. ¿Y a quién se lo hizo? Se lo dedicó a su hijo Michael, detallando específicamente cómo era la estructura de DNA que habían determinado. Entonces, esta estructura de DNA fue revelada en 1953. Hace 60 años que la estructura de DNA fue revelada y se ha revelado primero en el 14 de marzo se la envió como carta a su hijo y en abril se publicó recién el escrito en Nature. Entonces eso nos trae a correlación de que vamos a ver hoy día toda la estructura del DNA y todas las características de la molécula del DNA. Cómo empezaron a darse cuenta de, sobre todo, los factores del DNA. Fíjense, en 1865 Gregor Mendel hizo trabajo sobre herencia, los hizo sobre guisantes. Pero, ¿qué pasó con su trabajo? ¿Fueron publicados? No. En esa época no se dio mucha importancia, sus trabajos quedaron guardados hasta 1900. En esos mismos años no se vislumbraba nada en relación a la molécula de DNA. Esta molécula de DNA recién aparece, incluso aparece con un nombre extraño, aparece con el nombre de nucleína. ¿Por qué? En ese tiempo no había un instrumento específico para poder identificar qué cosa había en el núcleo, ¿no? Y había pruebas bioquímicas específicas. Entonces, se sabía de que en el núcleo había una sustancia que se podía teñir y se denominó nucleína. ¿Quién fue? Friedrich Mitchell, en 1868. Posteriormente, en 1902, ya con los estudios de Mendel, hay algo que se está heredando, cómo se hereda, qué es lo que se está heredando, cómo pasan los caracteres de padres a hijos. Entonces Walter Sutton, viendo algo de citología, porque ya había microscopios, entonces observaban mitosis y ¿qué vieron? Que los cromosomas se separaban, ¿no? Y que ciertos cromosomas se separaban equitativamente y uno se iba a una célula y la otra parte a la otra, ¿cierto? Entonces definió que los cromosomas eran unidades hereditarias. Esta teoría también fue desarrollada por Theodor Bode. Aquí ya estamos relacionando la morfología, la herencia, una característica citológica de la célula con la herencia mendeliana. Friedrich Griffith, en 1928, ¿qué propone? Un principio de transformación. ¿Por qué? Porque estaba estudiando neumococos y había neumococos que eran muy virulentos. Y estos neumococos muy virulentos tenían una cápside lisa, una superficie lisa que los hacía demasiado violentos y, obviamente, al inocularlos a un ratón, este ratón moría. ¿Qué pasaba con otra cepa que también era de neumococos? Que era una forma aviulenta. Su tapa era rugosa, su estructura cubierta proteica, su cápside rugosa. Al ser infectada en el ratón, este ratón podía sobrellevar la infección y sobrevivir. ¿Qué observó? Que cuando calentó esta bacteria, lo calentaba porque obviamente si nosotros calentamos un organismo, ¿qué pasa? Se inactivamos, podemos usarlo como vacuna, ¿no? Entonces, él quiso hacer eso mismo. Lo inactivó, lo calentó, pero justo lo combinó con ¿qué? Con una bacteria no violenta. Esta, muerta. ¿Sí, joven? ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Y entonces qué pasó con esta bacteria que estaba calentada? Entonces yo le pregunto, pues. ¿Qué sucede con una bacteria que es calentada? Inactiva. Entonces, inactiva. ¿Inactiva podría dañar al ratón? No. Por
lo tanto, esta bacteria inactivada no dañaba al ratón, por eso el ratón sobrevivió. ¿Qué pasa si esa misma bacteria inactivada es colocada junto con la bacteria virulenta viva? ¿Qué esperarían encontrar? Bueno, en este caso ellos encontraron que se activaba, pero se activaba ¿por qué? Porque estaba este resto de sustancias de la otra bacteria que en algo habían transformado. Lo hubiera sido de que simplemente el ratón sobreviva, pero como se transformó, analizaron al ratón y vieron de que las bacterias avirulentas, no patógenas, se volvieron virulentas, patógenas. Entonces había quedado algo en este caldo calentado de bacterias virulentas que había transformado la bacteria avirulenta. Frederick Gilling no determinó qué cosa era. Recién unos 20 años después, Oswald Larrey, McLeod y McCarthy, lo que hacen fue analizar ese caldo, el mismo caldo, la misma bacteria virulenta, la cepa S, la lisa, ¿no? Esa bacteria fue calentada y ese extracto fue analizado por diversas enzimas. ¿Qué enzimas? Principalmente RNasa, proteinasas y DNasas. ¿Qué hace una RNasa? Destruye el ARN. ¿Cómo destruye el ARN? Obviamente no hay RNA en este caldo. Al colocarlo con las bacterias virulentas, ¿qué pasa? Con las bacterias virulentas, estas avirulentas se transforman. Si se transforma, quiere decir que el RNA no afectó el principio transformante. Entonces el RNA no era el principio transformante. Lo mismo hizo con proteínas. Proteínas, usaron proteasas, obviamente las proteasas que hicieron, degradaron las proteínas, en el medio no hay proteínas y por lo tanto las bacterias se transformaron, pasaron de R a S. ¿Por qué? Porque las proteínas tampoco eran en principio transformantes. Al colocar DNasas, las combinaron con las bacterias no patógenas y observaron que no se transformaron. Si no se transformaron era por la falta de DNA, porque la DNA se va a destruir. Entonces el DNA era el principio transformante. Esa fue la definición que llegaron en 1944 y esto es lo que nos dejaron. ¿Qué había ocurrido? Que la bacteria patogénica S, al ser calentada y inactivada por calor, se fragmentaba y cierta parte de su DNA, que posiblemente contenía el gen de la cápside, quedaba libre. Y este podía ser incorporado en una bacteria no patogénica, la rugosa. Entonces, los genes se podían recombinar, el gen de la cápside S se recombinaba con el gen de la cápside rugosa y al final obteníamos la bacteria virulenta a partir de una bacteria no virulenta. Eso es lo que se concluyó en 1944. En el 50, Chargat empezó a definir, bueno, el DNA es una molécula importante, de que está constituida, se visualizaron las concentraciones de adenina, timina, guanina y citosinas, y él determinó de que existía una relación. En tiempos de tercera había 1.7 de adenina con 1.6 de timina, mientras que guanina 1.2 y 1. Entonces eran concentraciones casi similares que encontraban, no solamente en el timo de ternera, sino también en las levaduras, en las bacterias. Entonces estableció la regla de Chargat, ¿no? Que decía que adeninas se correlacionaba con la concentración de timinas y la guanina con la concentración de citosinas. En esa misma época también se inician los ensayos de difracción de rayos X por Rosalind Franklin, ¿no? Y Mary Wilkins. Ellos no determinaron la estructura, pero su aporte fue muy fuerte en el momento de decidir cuál es la estructura del DNA. En el 52, antes de la publicación de Waxwickel, Martha Chase y Albert Hersey determinan que el DNA es una molécula hereditaria. ¿Por qué es una molécula hereditaria? ¿Cómo lo determinan? Tienen bacteriófagos. ¿Qué es un bacteriófago? Una bacteria que puede infectar virus.
Entonces, la bacteria infecta el virus. Cuando infecta, de la bacteria se generan nuevos virus. La infección se produce de esta manera. El bacteriófago inocula su material genético. Entonces, ¿qué inocula? No se sabía en ese momento. ¿Proteína o DNA? ¿Cuál era el material genético? En este caso, ellos para determinarlo, marcaron radioactivamente. Colocaron fósforo 32 en el cultivo de bacteriófagos. ¿Y qué obtuvieron? Bacteriófagos con DNA marcado con fósforo 32. El DNA tiene el fosfato. Entonces el único que se va a marcar es DNA. El bacteriófago también fue sometido a un cultivo con azufre 35. Azufre, ¿dónde lo encontramos? No hace como la cistina. Entonces marcaba las proteínas. Por lo tanto, la cápside estaba radiactiva. Ambos fueron colocados para infectar bacterias y que observaron. ¿Dónde encontraron la radiactividad cuando usaron fósforo 32? La radiactividad quedó en el interior de la bacteria. Aquí está la radiactividad. Cuando usaron azufre 35, la radiactividad quedó fuera de la bacteria. Quiere decir entonces que la cápside simplemente servía de un transportador, algo que se quedaba eliminado. Solamente el material genético entonces era el DNA, y cuando vieron la generación de esta bacteria, los virus tenían cierta carga radiactiva. Obviamente pues el DNA estaba radiactivo. En el 53 ya nosotros sabemos que ocurre ya la develación de la estructura tridimensional del DNA por James Watson y Francis Crick, ¿no? En el 58, ¿qué pasa? Se sabe que el DNA, una doble hebra de DNA, ¿cómo se divide? Habían diversas teorías, la teoría conservativa y la teoría semiconservativa y la teoría dispersa de la replicación del DNA. Si nosotros decíamos que era una teoría conservativa, ¿qué quiere decir? Que de una hebra de DNA podía obtener una hebra hija y los elementos de la hebra parental nunca pasaban a la hebra hija. Eso era conservativa, todos los elementos quedaban en el progenitor. La hebra hija era sintetizada nueva. Semiconservativa, algo de la hebra parental pasaba a la hija. Dispersa, fracciones, pedazos, nada más de una hebra pasaban a la hija. En este caso se hizo el ensayo por Mesenson y Stahl en el 58 con E. coli radioactivas, con DNA radioactivo. Colocaron E. coli con nitrógeno 15. Nitrógeno 15 es radioactivo, ¿cierto? Es pesado. Cuando se coloca en una centrifugación, se separa las hebras de DNA, el nitrógeno 15 siempre está en el fondo. El nitrógeno 14 entonces debe de diferenciarse porque es más liviano. Entonces, si nosotros tenemos una bacteria que ha crecido en nitrógeno 15, todo su DNA es nitrógeno 15. Y si lo colocamos en crecimiento en un medio con nitrógeno 14, progresivamente va a ir cambiando su nitrógeno 15 a nitrógeno 14. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si era conservativa, la misma cantidad se debía de mantener en las bacterias. Si no era conservativa, debía de ocurrir otro efecto. Entonces, en la primera generación, tenemos aquí nitrógeno 15, recién la colocamos en el medio del nitrógeno 14 y observaron, desapareció el DNA de nitrógeno 15. ¿Apareció el DNA de nitrógeno 14? No, tampoco desapareció el DNA de nitrógeno 14. Entonces apareció una nueva banda que ellos no esperaban. La banda de nitrógeno 14 y 15, un híbrido. Entonces eso quiere decir de que una hebra paterna generaba a una hebra hija y ambas quedaban híbridas. Por lo tanto, era una replicación semiconservativa. Ahí se demostró. Una posterior duplicación, ¿qué pasó? Nunca volvió a aparecer nitrógeno 15, desapareció completamente. El híbrido empezó a disminuir en concentración porque empezó a aparecer
la hebra de nitrógeno 14. Entonces, eso demuestra la replicación semiconservativa del DNA. ¿Se congeló la imagen? Entonces, aquí terminamos la del DNA genética, que es semiconservativa, ¿no? Después, en 1958, se purifica la DNA polimerasa de coli. En el 66 se codifica o se encuentra la codificación del DNA. Se descifra el código genético por marcha libre y por año. En el 77 ocurre algo muy importante, que es el descubrimiento o la purificación de las enzimas de reexpresión. ¿Por qué es importante? Porque permite cortar el DNA en sitio específico y eso da paso a los eventos de clonación. Ya podemos clonar. En el 77, Friedrich Sanger, con el afán de encontrar la secuencia específica del DNA, desarrolla el método del nucleótido terminador para el secuenciamiento del DNA. Existen, a partir de esa fecha, los métodos de secuenciamiento del DNA. En el 78 aparece la hormona producida por tecnología del DNA recombinante, la somatostatina. Y ustedes ya lo han visto, imagino, en sus clases de seminario. Gary Mullis en el 83 propone el método de la reacción en cadena de la polimerasa. A partir de en esa década, del 88 al 2003, casi 18 años de desarrollo, se completa el proyecto Genoma Humano, con el objetivo de tener toda la secuencia del DNA humano. En el 2002 se inician los proyectos de metagenómica. ¿Qué es un proyecto de metagenómica? Tratar de evaluar en base a los genomas sobre un determinado ecosistema. Por ejemplo, en el ecosistema marino, en la zona del Zócalo continental, ¿cuántas especies hay? Puedes coger una muestra, analizar simplemente los genomas por secuenciamientos masivos y podemos tener un indicio de cuántas especies hay en esa región. En el 2007, el secuenciamiento masivo se hace mucho más evidente porque con esa nueva tecnología de secuenciamiento, James Watson fue analizado en base a ese secuenciamiento y en 2 meses se obtuvo su genoma humano. La compañía que lo hizo fue la compañía de Roche. Lo que a ustedes más les interesa de repente es el metagenoma, por ejemplo, del estómago humano. El metagenoma del estómago humano se desarrolló en el 2006. En el 2008 también hubo otro proyecto en Japón sobre el metagenoma humano, el metagenoma del estómago humano, que se cogieron muestras del estómago humano para saber cuántas bacterias están colonizando el estómago. ¿Por qué será importante saber cuántas bacterias? Porque son distintas en cada organismo. Porque de repente algunas están relacionadas a alguna enfermedad. Y entonces rápidamente podemos saber en base a la población qué enfermedad puede tener. En el 53, cuando se publica la estructura del genoma, la estructura del DNA, se dan ciertos lineamientos. En 1953. ¿Qué dice? Watson y Griggs muestra la estructura, doble hebra de DNA, pero esta estructura de DNA es una secuencia de nucleótidos. Y esa secuencia de nucleótidos, ¿cómo influye en lo que nosotros somos? Nosotros somos, ¿qué? Una masa constituida de proteínas, ¿no? La función está radicada en la actividad de las proteínas, de las enzimas, que también son una secuencia de aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos tendrán que tener alguna relación con estos nucleótidos. ¿Cómo? Entonces debe existir un proceso que del DNA pase a RNA, el proceso se llama transcripción, y de RNA
a proteínas. Traducción. Como ya lo han dicho en el desciframiento del código genético, ¿no? Que 3 elementos de nucleótidos de RNA están relacionados a una aminoácido. Un codón a un aminoácido. Pero el DNA se duplica, entonces un DNA pasa a convertirse en una molécula de DNA rica en el momento de la duplicación. Y también puede existir el caso de la transcripción reversa en el caso de los virus. Los virus, como el HIV, que son de RNA, pueden hacer una transcripción reversa. La estructura del DNA que se detalló por Bugs-Wheatley presenta 2 hebras helicoidales. 2 hebras helicoidales que tienen una característica que son paralelas o antiparalelas. Antiparalelas. ¿En relación a qué se le denomina antiparalelismo? 3', 5'. 3', 5'. ¿Qué hay en ese extremo 3'? Vaya un OH libre o nitrógeno libre. Esa denominación 3', 5' está basada en el azúcar. ¿Qué azúcar se encuentra en cada cadena? Una desoxirribosa. Entonces la desoxirribosa en la posición 3 tiene un OH. Entonces la posición 3 del azúcar está aquí. Y en el otro extremo tendremos la posición 5 del azúcar. En la posición de 5 del azúcar hay un grupo fosfato. Entonces eso es 3 oxidrilo y 5 fosfato. Cuando se entrelazan estas hebras de DNA, se mantienen unidas gracias al enlace de puente de adeninas, timinas y guaninas y citosinas según la relación de Chargaff. Y también se puede observar de que existe una especie de conformación que permite ocultar la base nitrogenada que está en el centro. Pueden ser expuestas solo en una curvatura, la curvatura mayor. Cuando se doble el DNA, la curvatura mayor es más accesible que la curvatura menor. Es más angosta, por lo tanto, las proteínas que interactúan en el DNA generalmente reconocen las bases nitrogenadas que están en la curvatura mayor. Ya sabemos que cada torsión, en este caso, correspondía a 34 angstrom, 20 angstrom de diámetro, y que en una torsión, un DNA clásico de Bugs-Wheatley contenía 10 a la 10.5 bases. Solo 10 bases. Esto simplemente para recordar, pero ustedes ya deben de conocer. El ácido nucleico es un polímero de nucleótidos. La diferencia entre nucleósido y nucleótido, ¿cuál es? El grupo fosfato. El nucleósido solamente es la base nitrogenada, el azúcar, y el grupo fosfato ya pasa a ser el nucleótido. Entonces, simplemente una adición de un fosfato me genera un nucleótido a partir de un nucleósido. Obviamente, el azúcar se une a la base nitrogenada mediante un enlace de tipo beta-glucosídico. Las características: DNA y RNA, ya lo habíamos dicho. DNA azúcar, desoxirribosa, RNA azúcar, ribosa. La diferencia es en 2. La posición 2 es 5 oxidrilo y el RNA es 2-OH. Observamos aquí quiénes son las purinas, adeninas y guaninas, las piripidinas, citosinas, timinas y uracilo solo la presentan la molécula de RNA. Ahora, estos nucleótidos en el citoplasma, ¿qué pasa con estas bases nitrogenadas? Estas bases nitrogenadas están en dónde? Tienen que convertirse, ¿no? ¿Cuántas formas de bases nitrogenadas ustedes han visto? Purinas, piripidinas, pero esas pueden cambiar automéricamente. Entonces hay cambios. Por ejemplo, de forma amino de la citosina a una forma imino de la citosina. Obviamente, en el medio del núcleo encontramos con mayor relación la forma amino. La forma imino se encuentra en baja concentración. Pero eso no quiere decir de que una forma imino
pueda incluirse en el DNA. O en el caso de las guaninas, que una forma enol, que está en baja proporción, puede incluirse en el DNA. ¿Qué ocurre cuando se incluye? Obviamente cambia la estructura del DNA porque ya no tendrá los mismos enlaces. Los aceptores o los dadores del puente de hidrógeno cambian. Esta guanina ya no tendría 3 enlaces, sino tendría solamente 2. Entonces ya no se uniría a una citosina, sino se uniría a una adenina. Entonces así es como empiezan a ocurrir las mutaciones. Cuando alguno de esos elementos que está en baja concentración aparece en el DNA. Las hebras del DNA, simplemente para recordar y resaltar esta noción, es que son 2 hebras antiparalelas. Ya hemos visto el esqueleto, azúcar-fosfato, está siempre en el exterior, en la parte interna que tenemos, la base nitrogenasa. Los enlaces que ya hemos visto son 3 para guaninas y citosinas, 2 para adeninas y ninas. Las formas en el DNA, ¿puede cambiar? Sí, hay varias formas. 3 son las más estudiadas. Si vemos el DNA de Watson y Crick, el definido es una forma casi perfecta. El DNA de tipo, el DNA de tipo B. El DNA B. Entonces la forma B, que tiene un sentido de hélice hacia la derecha, aproximadamente de 20 ángulos de diámetro. Las bases que se encuentran son 10.5 por torsión de hélice. La distancia que hay entre par de bases es 3.4, entonces le da esta forma vista desde arriba. Hay otra forma un poco más achatada, un poco más ancha, que es la forma A. Esta forma A, por ser más ancha, permite que en el centro haya un espacio. Entonces, más ancha, que permite también que por torsión hayan 11 pares de bases exactas. Entonces se ha encogido un poco más, es más ancha. Y la otra forma, la más delgada, se puede decir, la forma C, que en algunos casos se ha visto en el DNA como fragmentos, gracias a muchas secuencias ricas en citosina guanina. Entonces, es probable que las guaninas y citosinas estén generando esta estructura de forma C. Z. ¿A qué pertenecen exactamente? ¿Qué organismos tienen ese tipo de...? La forma general es B, pero siempre hay distorsión. Entonces esas distorsiones más se van hacia... O sea, esas mutaciones son mutaciones, por ejemplo. No, simplemente en base a la secuencia. Porque la secuencia es la que determina el ancho de la célula, cómo se acomoda Las bases. Sí, pero en general, si nosotros observamos el genoma humano, habrá por lo general, todo está en forma B. Pero habrá algunas regiones que pueden salir de esa forma B, que pueden ser más anchas. O sea, no es todo. O sea, hay por zonas. Por ejemplo, aquí lo dice, una alternancia de guaninas y citosinas hace que el DNA se ajuste. Entonces, si hay 50%, un DNA en el cual 50% es guaninas, citosinas o adeninas, timinas, es normal. Pero si ese DNA en una región tiene mayor cantidad de guaninas y citosinas, entonces en esa región se va a hacer más comprimida. Pero el resto queda igual. Entonces, por partes. Y esto obviamente se ha estudiado para datos cristalográficos. Se ha colocado una secuencia específica y se ha visto qué forma puede adoptar. Pero, como lo repito, la forma B es la que se encuentra. Ahora, el DNA, como son 2 hebras, esas 2 hebras, ¿qué pueden hacer? Se pueden separar, se pueden disociar. Y esta asociación puede ser de tipo reversible. ¿Por qué será reversible? Gracias a la complementariedad. Porque
sabemos que a una adenina le corresponde una timina y una guanina a una citosina. Entonces, gracias a esa relación se puede renaturar y eso permite el análisis de hibridación. Si yo puedo tener una secuencia de DNA y la combino con una secuencia similar, pero en este caso estoy combinando una secuencia que le falta una región, podré hibridar las partes adyacentes a la parte faltante y observaré de que cuando se hibride no habrá una hibridación completa, porque una hebra tiene menos DNA y la otra hebra tiene más DNA. Entonces en esta zona vemos la falta. Entonces eso me permite decir, en este DNA hay una deleción, un segmento de DNA que se elimina. Y eso permite los análisis de diagnóstico cuando se pierde un segmento de DNA. También, el DNA está unido en base a sus puentes de hidrógeno. ¿Qué puentes de hidrógeno serán más fuertes? ¿Los de adeninas, timinas o de guaninas y citosinas? Guaninas y citosinas. Guaninas y citosinas, porque obviamente son tienen tres enlaces, ¿no? Entonces, como tienen 3 enlaces, un DNA de un organismo que tiene más guaninas y citosinas requerirá de mayor calor para poder denaturar su DNA, ¿no? Por ejemplo, los organismos termófilos que viven en volcanes, ellas tendrán que tener un DNA más resistente a la denaturación. Por lo tanto, su concentración de guanina y citosina en su DNA es mayor. Ellos pueden sobrevivir ahí. Y si nosotros comparamos, y esto es muy importante en el momento de hacer un PCR, por ejemplo, la hebra de DNA va a denaturarse de acuerdo a su temperatura y de acuerdo a su secuencia. Un DNA que tenga mayor cantidad de adeninas y timinas, como en este caso la hebra azul tiene mayor adeninas y timinas, tendrá una temperatura media menor a una DNA que tiene mayor cantidad de guaninas y citosinas, que obviamente tiene que tener una temperatura mayor. Entonces ustedes ven aquí. El TM es la temperatura media en el cual se alcanza el 50% de la denaturación. Otra de las características del DNA importante es el fenómeno de la hipercromicidad. ¿A qué se refiere? Hiper es elevado, ¿cierto? Cromicidad, color. Pero no está relacionado directamente a la luz visible, sino a la luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas pueden absorber luz ultravioleta. Entonces, en un DNA de doble cadena, la absorción será mayor o menor en relación a un DNA que está denaturado. Menor. En el de doble cadena vamos a tener una absorción menor porque las bases están ocultas. Cuando está denaturada, la absorción va a ser mayor porque las bases están expuestas. Puedes ver, hipercromicidad. Incrementa la absorción de luz ultravioleta cuando el DNA está denaturado. Pasamos al evento de la duplicación del DNA. ¿Cómo se duplica el DNA? El DNA se duplica en el caso de los eucariotes de diferente manera que en los procariotes. En el eucariote tenemos un DNA de tipo lineal, largo, y en el procariote tenemos un DNA por lo general circular, las bacterias, ¿no? Las bacterias entonces tendrán, como es pequeño también el DNA, simplemente basta un sitio de replicación y a partir de allí empiezo la división y vuelvo a llegar al mismo sitio, como es circular. Entonces duplico el DNA de forma circular. Pero en el caso de los procariotes, perdón, de los eucariotes, existen varias regiones. Estos puntos que están en verde son las regiones de replicación, origen de replicación. Entonces, habrá distintos lugares de origen de replicación. En el momento en que se está duplicando, se abrirán, pero cuando ya ha pasado la duplicación,
este origen debe inactivarse, porque si no, de nuevo se tendría que abrir y volver a empezar otra duplicación ahí. Entonces, el origen de replicación en los eucariotes se activa una sola vez en la duplicación y después se mantendrá inactivo. ¿Cómo se realiza la síntesis de la nueva RNA? ¿De qué depende? Depende del reconocimiento de el 3-OH, el 3-OH de la ribosa. Entonces, el 3-OH de la ribosa debe de estar libre. Y ahí se empezarán a colocar nucleótidos. ¿De qué manera llegan estos nucleótidos? Llegan nucleótidos energéticos. ¿Por qué? Porque son trifosfatados. Entonces, este óxido de hidro atacará el primer fosfato y liberará un pirofosfato. Si libera un pirofosfato, se produce el enlace de fosfodiéster y se adiciona el nucleótido. Entonces, siempre para la síntesis de DNA que se requiere un cebador, un iniciador, un primer. Este segmento de aquí que está en verde. Para la síntesis de DNA en los organismos se sintetiza un RNA como primer, un RNA complementario que se coloca aquí y a partir de allí empieza a sintetizarse uno por uno de acuerdo a su complemento en la RNA. ¿Quién lo hace? ¿Quién realiza esa acción? La DNA polimerasa. La DNA polimerasa tiene una forma de una mano, en las cuales en la palma de la mano se encuentra el sitio activo, los sitios activos, porque tiene dos sitios activos. Uno para la síntesis de DNA y el otro para la actividad exonucleasa. Vamos a ver para qué sirve. En la palma de la mano entonces se encontrará el DNA denaturado. Los dedos estarán posicionando el nuevo nucleótido que tiene que ingresar por complementariedad y el pulgar es el que va a ir, digamos, procesando y asociando la polimerasa que no se desprenda de la hebra del DNA. Entonces lo va a mantener. ¿Puedes repetir los sitios activos de la DNA polimerasa? El sitio activo del catalítico de síntesis de DNA es este y también tiene otro activo exonucleasa que lo vamos a ver ahorita para qué sirve ese otro sitio. Entonces, en el proceso de síntesis hemos dicho que el nucleótido ingresa trifosfatado. Como tiene trifosfato, tiene alta carga negativa. Por lo tanto, la enzima debe de tener en su sitio activo algo con que compensar esa carga negativa. Por eso es que la enzima depende de iones. ¿Iones de qué tipo? Carga positiva, que serían los iones magnesio. La enzima requiere de iones magnesio que se estabilizan con los residuos aspartatos que tienen la enzima. Entonces, los residuos aspartatos, uno principalmente reconoce el 3-OH del molde, perdón, de la cadena que se está sintetizando, y el otro aspartato está reconociendo la cadena de fosfato del nucleótido que va a ingresar. Entonces, esto origina la aproximación del fosfato al OH, y entonces se establece el enlace fosfodiéster, se rompe este enlace y se libera el pirofosfato. Ahora, en el medio también hay dos tipos de nucleótidos. ¿Se acuerdan? Nucleótidos ribósicos y nucleótidos desoxirribósicos. ¿Cómo se impide el ingreso de los nucleótidos ribósicos? Ribósicos es para el ARN. Entonces, la polimerasa tiene que tener una estructura que permita que no ingrese un ribósico. Los ribósicos tienen un OH en la posición 2. Entonces, cuando se coloque este ribósico, fíjense, la polimerasa no lo va a aceptar, porque ahí hay un aminoácido que discrimina esta posición. Y por lo tanto, por un efecto estérico, simplemente un nucleótido ribósico no ingresa. El nucleótido de tipo desoxirribósico sí ingresa, y entonces sí puede ejecutar la otra actividad que habíamos dicho
Fíjense, habíamos dicho que en el centro de la palma de la mano estaba la actividad de síntesis. Al costado hay una actividad de exonucleasa, que es muy importante en el proceso de corrección de errores. Corrección de errores en la actividad de relectura o de proofreading. Entonces, la polimerasa se da cuenta de que ha colocado un nucleótido mal. ¿Por qué se da cuenta? Porque no se complementa. Y entonces, al no complementarse, se genera una burbuja. Se levantan las hebras. Eso es motivo para que las hebras salgan del centro de la palma de la mano y se pongan a un costado, al sitio de actividad exonucleasa. Salta de ese lado al otro, y como es actividad exonucleasa, ¿qué hace? Quita del exterior, o sea, quita el último nucleótido que ha colocado. Entonces es como que estuviese retrocediendo. La síntesis es así, se alarga de 3' a 5', pero acá va a retroceder del 3OH. Quitará el último nucleótido, entonces el sentido inverso, y ya no hay problema, y el DNA vuelve a su posición de sitio de síntesis. Vuelve a su posición de sitio de síntesis y continúa la extensión de la cadena en el sentido 3' hacia 5'. Pero en el proceso de síntesis, ¿qué observamos? La burbuja tiene un estado inicial, donde se abre, se forma la horquilla de duplicación, y esta se va desplazando, pero se va desplazando en un solo sentido. Entonces quiere decir que solamente una hebra, hemos dicho que va a sintetizarse en dirección 3' a 5', se elonga. ¿Quién? Una es favorecida, por lo tanto una tiene una síntesis continua, la hebra líder o la hebra de síntesis continua, y la otra, se ha generado un primer, se sintetiza, se ha generado, el sistema avanza, se vuelve a generar otro primer, se sintetiza más rápido. Toda la burbuja que estaba aquí avanza, se genera otro primer y se vuelve a sintetizar. Entonces, esta solo requiere de un primer, síntesis continua, y esta ha requerido de un primer aquí, avanzó, otro primer, avanzó, otro primer, seguirá avanzando, otro primer más. Entonces va a ir de manera fraccionada. Entonces le dice hebra retardada, ¿no? Retardada o rezagada. Cuando se está abriendo el DNA, hay una enzima que hace la desaparición de la hélice de DNA, que es la helicasa, ¿cierto? La helicasa entonces va rompiendo la hélice de DNA, pero a medida que se va abriendo, al abrir una trenza, se está generando una torsión en la dirección de duplicación. Esta dirección de la duplicación genera un superenrollamiento positivo. Se está superenrollando. Hagan eso ustedes con una trenza, traten de abrirlo y se van a ver que se va a superenrollar el DNA. Entonces se enrosca más. Eso puede originar que se rompa el DNA. Si se rompe el DNA, es un desastre, ¿cierto? Entonces la célula tendrá que repararla. Antes de que se rompa, existe una enzima, la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 2 lo que hace es evitar que se rompa aleatoriamente y romper adecuadamente el DNA y girarlo en sentido inverso. Entonces, se había generado un superenrollamiento positivo, la topoisomerasa corta las dos hebras y hace un superenrollamiento negativo. Entonces, la tensión que se generó se eliminó y el complejo de duplicación puede seguir avanzando. La DNA quinasa es una topoisomerasa y se puede inhibir con fluoroquinolonas en el caso de muchas bacterias. La horquilla de replicación, todo ese elemento que hemos visto a la vez, el DNA, ¿qué contiene?
para la síntesis del primer, del cebador, el iniciador. En las E. coli es la DNA G. En el humano simplemente mantiene el nombre de primasa. En las después de la primasa tenemos la DNA helicasa, que rompe la hélice. En la E. coli se denomina DNA G. Y para el humano es un complejo MCM27. Como se ha abierto el DNA, todavía se puede renaturar, ¿cierto? Entonces, para evitar que se renature, que la hebra simple se vuelva doble, están estas proteínas de unión a hebra simple de DNA, single strand binding protein. Impide de que el DNA se vuelva a doble cadena. Entonces mantienen el DNA en simple cadena. En el caso de humanos tiene el nombre de RPA. Simplemente son proteínas estabilizantes de simple cadena, SSB. Y luego están las topoisomerasas, que ya hemos dicho para que ellas van adelante, eliminando las torsiones, los preenrollamientos positivos. Este es un resumen de las polimerasas. En E. coli existe una polimerasa 3, que es la que se encarga de la duplicación del DNA. La 1 repara el DNA, pero la 3 es la que duplica el DNA en el momento de la división celular y trabaja de forma de holoenzima. Cuando es holoenzima, lo vamos a ver más adelante, son 3 polimerasas las que están unidas. En eucariotes hay un sinnúmero de polimerasas, muchas implicadas en el tema de reparación. Solo las que están involucradas en la duplicación es la polimerasa delta, que sintetiza la hebra retardada, y la polimerasa épsilon, que sintetiza la hebra líder, la continua. En E. coli, ¿cómo inicia la síntesis? Existen unos diversos grupos de proteínas DNA cargadas con ATP que reconocen el origen de replicación. Cuando reconocen el origen de replicación, desestabilizan el DNA y puede ingresar una helicasa. Al ingresar la helicasa, su función es abrir el DNA y obviamente permite el ingreso de la primasa, que es la RNA G. Ingresa la RNA G y puede sintetizarse el DNA. Fíjense que hay dos direcciones, una hacia este lado y la otra, una hacia este lado y la otra en el sentido contrario. Aquí vemos el efecto. Viene la holoenzima DNA polimerasa. Hemos dicho que son 3. ¿Por qué serán 3 polimerasas unidas? Aquí está. 3 polimerasas enganchadas a una proteína, una especie de cinta que hace un modelo de trombón, de una trompeta. 3. Una solamente sintetizará la hebra continua y las otras 2 empezarán a sintetizar la hebra retardada, turnándose. La hebra continua tendrá mayor velocidad, se abre, sigue, no hay obstáculo. Pero para la hebra retardada tengo que primero sintetizar un primer, continuar la síntesis en el sentido contrario, se aleja. Por eso queda aquí DNA en simple cadena y están las proteínas SSB que estabilizan el DNA en simple cadena. Se sintetiza otro RNA para esta segunda etapa y obviamente esa polimerasa que estaba libre se encarga de sintetizar. La otra termina y se vuelve a colocar en la otra posición. Entonces estas 2 polimerasas están intercambiando una con otra. Terminó la síntesis, la otra empieza, pero esta pasó para allá, esta llegó a terminar, entonces vuelve a hacer el otro sitio. Estas 2 están cambiando, esta solamente continúa.
una continúa directa y las otras dos se turnan. En el caso del eucariote, en el humano, también hay un complejo de origen de replicación, el ORC. Ese complejo proteico también reconoce el origen de replicación, gasto energético, se adiciona la MCM27, que es la helicasa. La helicasa se colocará allí y abrirá la hebra del DNA por un complejo mediado de proteinquinasas, que son activas en la fase S, la fase síntesis del DNA. Entonces, la fase de síntesis, esta helicasa abrirá el DNA y aquí tendremos el complejo de iniciación. ¿Qué necesitamos cuando se ha abierto el DNA? Necesitamos la primasa. La primasa para generar el primer. ¿Qué más necesitamos? Una polimerasa delta para la hebra rezagada y una polimerasa epsilon para la hebra continua. Esas sí se van a ir sin ataduras. En el caso de coli están todas unidas por una especie de molécula PIX. El problema que ocurre con la duplicación en el DNA lineal. En el circular no hay ninguno, empieza por un sitio y termina en el mismo sitio. En el lineal, ustedes ya lo deben de haber visto en su seminario, esta continua termina, completa, y la discontinua, como se va sintetizando paso por paso, al final los RNA tienen que ser removidos. Hay una polimerasa 1, que empieza a rellenar estos segmentos, los presiona, pero el último no lo puede llenar. Por lo tanto, ese segmento en el estado 5' se elimina. ¿Cómo se soluciona? Ustedes también lo han visto por seminario, por la telomerasa. ¿Qué es lo que hace la telomerasa? Una molécula proteica, una enzima que tiene un molde de RNA y usa ese molde de RNA que tiene para sintetizar ADN. Sintetiza ADN en una actividad transcriptasa reversa y extiende la cadena 5'. Parece raro, ¿no? Porque la cadena 5' es la que tiene el error, es la más larga. Perdón, la 3' no es la más larga, la 5' es la más corta. ¿Por qué no adicionen el 5'? Más bien adicionen el 3', la hace más larga. Lo hace para generar espacio y que se pueda sintetizar otro primer más allá. Se sintetiza otro primer y se completa recién la hebra que había quedado corta. La completa y lo que está haciendo es, el problema estaba en esta posición. Ahora ya el problema no está en esta posición, sino está más alejado. Simplemente está desplazando el problema más lejos de una región polar. Esto ya lo han visto en el seminario, me imagino. Siempre está relacionada la longitud del telómero con el estado celular. Un estado de célula germinativa, con un estado de célula somática. El telómero siempre se va cortando, porque la telomerasa no es activa en células somáticas, se va perdiendo su actividad. El proceso de recombinación involucra 5 etapas principales. Primero, el alineamiento de quién? De cromosomas o de DNA de tipo homólogo. Y la ruptura del DNA para formar ¿qué? Un heterodúplex. Nosotros sabemos que los cromosomas homólogos tienen genes homólogos, alelos. El alelo B aquí está en mayúscula, el alelo B aquí está en minúscula. Digamos que este es homocigoto, dominante y el otro es recesivo. Un cromosoma enteramente dominante y un cromosoma enteramente recesivo. ¿Qué ocurre? Una hebra invade a la otra, se produce la unión de poléric y se produce el heterodúplex. El heterodúplex, ¿por qué? Porque a pesar de que son
genes homólogos, la secuencia es distinta. Y si la secuencia es distinta, obviamente no hay un match perfecto. Si no hay un match perfecto, no hay complementariedad. Esta hebra de DNA, como invadido, puede resolverse de dos formas. Una forma es la única que va a generar la recombinación. Fíjense, A mayúscula con C minúscula es el producto. A mayúscula con C mayúscula no ha producido recombinación. Lo único que he hecho es producir un DNA heterodúplex, pero aquí sí ha producido un DNA recombinado. ¿Quiénes hacen esa función específica? Las enzimas. Primero, para el apareamiento homólogo tenemos la red A en E. coli, red 51 en eucariotes. El procesamiento de la ruptura del DNA, la red B, CD, una licasa. Y la principal actividad la ejerce la RUP-C, que va a definir la estructura de coli. Esta enzima es la que define el corte en el momento de la recombinación y que puedan darse, obviamente, los elementos recombinados. El DNA está sujeto a distintos errores. Está sujeto a distintos daños que ocasionan errores en el DNA. Los radicales de oxígeno pueden afectar al DNA mitocondrial, se ve más afectado que el DNA nuclear. ¿Qué ocasionan? Ocasionan algunas acilaciones, algunos cambios. Por ejemplo, aquí la citosina se ha laminado y se ha formado un uracilo. Un uracilo con guanina se está uniendo. Ese error tiene que ser reparado. Luz ultravioleta puede generar dimerizaciones. Dímeros, no el enlace de una hebra con otra hebra, sino que dentro de la misma hebra los nucleótidos están enlazando. Fíjense, timina con timina. Están enlazando. Ese error también debe ser reparado. Las radiaciones, los rayos X. ¿Qué ocasionan los rayos X? Ruptura del DNA en las dos hebras. Cortan el DNA. Por eso no podemos estar expuestos tanto tiempo a radiaciones X. Hay otros errores que se escapan a la polimerasa. Habíamos dicho que la polimerasa tiene un mecanismo de reparación. ¿Cuál era? El de relectura, de exonucleasa. 3', 5'. No siempre solucionan todos los errores y algunos se escapan. Si se escapan, obviamente estos errores tienen que corregirse. Todos estos errores deben de corregirse, porque si no, se detiene el ciclo celular. Si no se corrigen, pueden llegar a apoptosis. Si no se corrigen y no son letales, pueden llegar a mutaciones y generar cáncer. Hay muchas enfermedades relacionadas a estos errores. Por ejemplo, Xeroderma pigmentosa, no muy conocida. Está relacionada al sistema de reparación NER, que es escisión nucleotídica. En este caso, las personas no pueden exponerse mucho al sol. No pueden ir mucho a la playa. ¿Por qué? Porque inmediatamente el DNA forma dimerizaciones de timina y por lo tanto no puede resolver el problema. Otra muy conocida es el daño ocasionado en el sistema de reparación homólogo, que incluye a los genes BRCA1 y BRCA2, que están muy relacionadas en cáncer de mama. El sistema de reparación por nucleótido NER. El daño no es en una sola base, es un nucleótido completo.
fíjense, se está uniendo el nucleótido. Normalmente hay un sistema de evaluación del DNA de manera global que corta el elemento dañado y lo repara. Pero algunas veces este daño no es percibido sino hasta que el DNA se esté transcribiendo. Cuando se está transcribiendo recién la célula se da cuenta y repara el error. Entonces, dos vías para reparar a través del sistema. El sistema PER es solamente por excesión de nucleótido. Un nucleótido es el dañado, ¿no? Puede haber ocurrido por una metilación o una deaminación de una base. Entonces es más fácil. El corte, el daño pequeño puede cortarse simplemente un nucleótido o repararlo. Una hebra que haya sido rota en una hebra, un DNA en una sola hebra, también puede ser reparado por el sistema de tipo PER. El sistema de recomendación homóloga, este sí requiere de que exista el complementario homólogo. Si no hay ese complementario homólogo, no se va a dar la reparación homóloga. Entonces no va a haber la reparación. Y si no se da esta reparación, la célula tiene otra opción, que es simplemente la unión de los extremos. Los vuelve rojos y los suelta inmediatamente. ¿Por qué? Porque la célula no prefiere esperar tanto tiempo. Porque un DNA dañado involucra detención del ciclo celular y ir a apoptosis. Obviamente, este sistema, el de unión de los extremos no homólogos, el EJ, causa más errores. Este es el sistema de reparación MMR o Mismatch Repair. Este sistema repara el DNA en los lugares que se quedaron mal apareamientos y que no fueron reconocidos por la RNA polimerasa. Esta diapositiva está mostrándonos cómo puede existir una mutación. ¿Una mutación a partir de qué? De una tautomerización. Entonces, habíamos hablado de que existían tautómeros, cambios de la base. Por ejemplo, esta adenina de una forma amino ha pasado a imino. Y en forma imino ya no se une a timina, sino más bien se está uniendo a citosina. En una siguiente duplicación, estas se van a abrir y ya vamos a tener, en lugar de timina adenina, un punto donde hay citosina y guanina. ¿Por qué? Porque se quedó la citosina. Esta citosina se abrió y se unió a guanina. Entonces allí apareció una mutación. Simplemente por la tautomerización. Los cromosomas. ¿Qué tenemos en el cromosoma? DNA. DNA altamente comprimido. Mientras más comprimido, mientras más evolucionado, más largo el DNA, mucho más comprimido está. Vemos en el bacteriófago que también está comprimido. En bacterias hay vestigios de condensación, pero no, la máxima condensación se da en los mamíferos. ¿En base a quién? En base a unidades básicas denominadas nucleosomas. Los nucleosomas primero van a formar las cuentas del collar de perlas, y este va a formar la estructura solenoide, y este a una condensación a lo que nosotros llamamos cromosomas. El DNA condensado en fase mitótica no es activo. El DNA en fase interfásica es simplemente un filamento y los genes están expresando. Por lo tanto, es activo. Y ahí encontraremos la denominación de heterocromatina, la más condensada, y eucromatina. La estructura solenoide, la estructura
de 30 nanómetros de fibra, la estructura de 10 nanómetros de fibra, el DNA desnudo, que obviamente está más activo. El nucleosoma está formado por 5 tipos de histonas. Una es la que se forma como conector de un núcleo central octamérico, porque contiene 8 moléculas. 8 moléculas. ¿Cómo se forman estas 8 moléculas de histonas que enrollan 147 pares de bases? Se unen al DNA porque tienen alta carga de lisinas y arginas. Cargas básicas para un DNA que es de carga negativa. Se une la histona H3 con la histona H4 para formar tetrámero. 4 moléculas aquí. Una histona H2A con otra histona H2B forma un dímero, pero ese dímero se usa en 2 copias, entonces son 2 por 2, 4 moléculas, y 4 moléculas forman el núcleo de histona. Siempre manteniendo los extremos amino libres. ¿Por qué? Porque esos extremos amino son los que van a sufrir modificaciones. ¿Con qué finalidad una histona sufre modificaciones? De acetilación o fosforilación. Porque una acetilación por las hormonas, por las enzimas, histona acetiltransferasa, en la lisina que tiene carga positiva, le coloco un grupo acetato, pierde la carga positiva. Si tengo un grupo acetato y quiero que vuelva a tener la carga positiva, utilizaré la hormona histona diacilacetilasa. Con la histona acetiltransferasa colocamos grupos de acetatos, eliminamos cargas positivas. Con la histona diacetilcetilasa eliminamos el grupo acetato y la histona recupera su carga positiva. La fosforilación es igual, va a aportar una carga negativa específicamente a la serina o treonina de las histonas. Otra modificación es la metilación. ¿Quiénes realizan la metilación? La histona metiltransferasa. Histona metiltransferasa incorpora grupos metílicos. Puede incorporar hasta 3 grupos metílicos. Histona desmetilasa más bien los va a eliminar. ¿Cuál es la importancia de estas acetilaciones o estas metilaciones? Acetilaciones, incorporar cargas negativas en las histonas. Obviamente, si tiene cargas negativas, pierde su característica básica y el DNA, que es negativo, puede disociarse. Histonas que son metiladas, por el contrario, lo que hacen es más bien incrementar su carga positiva, ser más afín al DNA, y la cromatina se inactiva porque se compacta más el DNA. Con las incorporaciones de acetato más bien se disocia y el DNA se libera, y por lo tanto la cromatina es activa. Esto se ha visto específicamente en las histonas 3 y las histonas 4, que son las histonas que más cambios presentan. Específicamente, histona 3 en la lisina 9, la acetilación está relacionada con la activación. Histona 3, la misma lisina 9 con metilación se condensa más y está inactiva, pero no siempre una metilación está en relación a la condensación. Por ejemplo, vemos aquí esta metilación en la histona 3, lisina 4, está relacionada con la activación. Las acetilaciones sí siempre van a estar relacionadas con la inactivación.